Fue un paso en falso, y el cuerpo del niño cayendo justo ahí, donde nadie debía estar, porque frente a él estaba el caballo que todos evitaban, el que nadie se atrevía a montar. Y en ese instante, cuando todos pensaron que era el final, algo ocurrió, algo que nadie en ese lugar olvidaría jamás. Mateo corrió antes de que alguien gritara su nombre. El balde casi se le salió de las manos cuando una puerta golpeó la cerca con fuerza. No era la primera vez que algo se desajustaba al amanecer, pero ese sonido no era normal. Se detuvo un segundo, respiró hondo y siguió. En el rancho no se espera a que el día se ordene solo. Su padre ya estaba de pie, dando órdenes cortas, precisas. Nadie discutía. Los animales se movían como siempre, empujados por la costumbre. Mateo sabía qué hacer sin que se lo explicaran. Abrir, cerrar, cargar, llevar. El cuerpo aprende antes que la cabeza. Un caballo relinchó a lo lejos. Mateo no miró, no hacía falta. Ese sonido no se atendía, no se comentaba, no se respondía. El rancho tenía reglas que no estaban escritas, pero se cumplían sin excepción. Una de ellas era no acercarse a cierto corral. Otra era no preguntar por qué. Mateo avanzó con cuidado entre las tablas húmedas. La noche había dejado su rastro. El suelo estaba oscuro, pesado. Dio 2 pasos rápidos, como siempre. El tercero lo frenó. Escuchó pasos detrás, voces apuradas. Algo no iba en el orden correcto. «Muévete», dijo alguien, sin mirarlo. Mateo obedeció. Siempre obedecía. No porque tuviera miedo, sino porque así funcionaban las cosas. El rancho no esperaba a nadie. El que se quedaba quieto, estorbaba. Una soga cayó al suelo. Nadie la levantó. No era el lugar ni el momento. Mateo la rodeó con cuidado. Sintió el barro pegarse a la suela. Ajustó el balde contra el pecho y siguió avanzando. A esa hora, el rancho parecía controlado. Eso creían todos. El orden estaba en los gestos repetidos, en los silencios compartidos. Nadie hablaba de lo que podía romperse. Nadie miraba más allá de su tarea. Mateo pasó cerca de una reja que casi nunca estaba abierta. Se detuvo, dudó, escuchó otra vez el relincho, más cerca. No levantó la vista. Aprendió desde chico que hay cosas que es mejor no ver de frente. Un adulto cruzó corriendo, empujando una tabla con el hombro. La reja quedó mal cerrada. Apenas un descuido, apenas un segundo. Mateo lo notó, pero no dijo nada. No era su lugar corregir a los grandes. El balde pesaba más de lo normal. Mateo aceleró el paso. El suelo cedió un poco. Nada grave. Ajustó el equilibrio. Siguió. Detrás de las cercas, el caballo se movía. No se lo veía, pero se lo sentía. Como si el aire cambiara de peso, como si algo empujara desde adentro. Mateo llegó al punto donde debía dejar el balde. Lo apoyó con cuidado. Se enderezó. Pensó en volver. Pensó en terminar rápido. Pensó en nada. El rancho seguía despertando. Todo parecía estable. Todo parecía bajo control. ¡Ahí no! La voz cortó el aire como un latigazo. Mateo se quedó quieto con el pie suspendido. No había visto a quién habló, pero sabía a qué se referían. Bajó el talón y retrocedió un paso sin protestar. El adulto pasó de largo, apurado, sin mirarlo. La advertencia bastaba, siempre bastaba. Las reglas del rancho no se explicaban, se aprendían así, con una palabra seca, con un gesto, con el silencio que venía después. Mateo llevaba años entendiendo dónde pisar y dónde no. Había zonas marcadas por la costumbre, no por letreros, y entre todas había una que nadie cruzaba, el corral. No tenía nada distinto a los demás. Madera vieja, barro endurecido, una puerta pesada. Lo distinto era lo que había dentro, o mejor dicho, lo que podía salir. Nadie decía su nombre porque no tenía, nadie lo bautizó. No se bautiza lo que se teme.
Mateo ajustó el sombrero y retomó el paso. El balde vacío le golpeaba la pierna. Caminó por el borde del pasillo, lejos de la sombra de las tablas. Sabía que no debía mirar, pero el cuerpo a veces traiciona. Giró apenas la cabeza. No vio nada. Aún así, sintió la presión en el pecho. «Sigue», ordenó su padre desde más atrás. Mateo siguió. Las advertencias cambiaban según quien las daba. A veces eran gritos, a veces miradas, a veces historias cortadas a la mitad. «Ese caballo», decían, y no terminaban la frase. Otras veces solo movían la cabeza. Mateo aprendió a completar los silencios solo. Cuando era más chico, había preguntado una vez por qué no lo montaban. La respuesta fue una mano firme en el hombro y un «no preguntes». Desde entonces, entendió que hay preguntas que traen problemas. Y el rancho no tolera problemas. El pasillo se estrechaba. 2 peones cruzaron empujando una carretilla. Mateo se pegó a la pared para dejarles espacio. El suelo estaba húmedo de nuevo, resbaloso. Dio pasos cortos, medidos. El recuerdo del relincho volvió, más cercano, más grave. No era un llamado, era un aviso. «Cierra eso», dijo alguien. Mateo miró. Una reja, apenas abierta. La cuerda colgaba floja. Nadie se detenía a arreglarla. El día estaba encima. El trabajo apuraba. Mateo dudó. Miró a su padre. No recibió señal. No era su tarea. Siguió. Las reglas no se rompen de golpe. Se aflojan. Un descuido aquí, otro allá. El rancho se sostiene porque todos confían en que el otro hará su parte. Esa confianza pesa más que la madera. Mateo pasó frente al corral sin detenerse. Contuvo la respiración. Escuchó un golpe seco desde adentro, un movimiento pesado. El barro vibró bajo sus botas. Se le tensaron las piernas. No corrió. No estaba permitido correr. Correr llama la atención. «¡Al fondo!», gritó alguien más. Mateo giró hacia donde le indicaban. Cambió de ruta. Ese atajo no lo usaba nunca. Era más corto, sí, pero pasaba más cerca de la puerta. Ajustó el paso. El suelo ahí no estaba firme, lo sabía. Aún así, obedeció. Las advertencias se acumulan cuando nadie las ordena. Mateo recordó otra regla: no cargar de más. El balde seguía vacío, pero el cuerpo ya estaba cansado. El día apenas empezaba y el rancho exigía ritmo. Se escucharon voces detrás de la cerca, gente que no era de ahí. Mateo no volteó. Los días con visitas siempre eran complicados. Se apuran las cosas, se saltan pasos, se confía de más. El relincho estalló, cercano. Mateo se detuvo un instante, miró el suelo, vio el brillo del agua, pensó en rodear, pensó en volver, pensó en cumplir. «¡Mateo!», llamó su padre. Mateo respondió con un «ya voy», que se perdió entre ruidos. Dio el primer paso con cuidado, el segundo más rápido. El tercero lo dio confiado, como siempre. La bota resbaló apenas, no cayó, no todavía. Ajustó el cuerpo, siguió. El pasillo se abría, la puerta del corral crujió, no se abrió del todo. Quedó así, a medias, como una advertencia mal dicha. Las reglas no se discuten, se obedecen y a veces por un segundo no alcanzan. Cierra bien eso, la orden llegó tarde. Mateo se detuvo cuando escuchó el golpe seco desde el corral. No fue un relincho. Fue peor. Un sonido pesado, profundo, como si algo grande se hubiera movido sin pedir permiso. Los adultos reaccionaron al mismo tiempo, pero nadie corrió. Nadie grita cuando el miedo es antiguo. «Baja la voz», dijo uno. «Que no escuche», respondió otro. Mateo no entendía a qué se referían con escuchar. El caballo no entendía palabras. Eso lo sabía. Pero también sabía que los adultos hablaban como si ese animal entendiera más que todos juntos. Siguió caminando. No porque se sintiera tranquilo, sino porque quedarse quieto lo hacía sentir más expuesto. Pasó junto a un grupo de hombres que hablaban en voz baja. No lo miraron. Mateo escuchó solo pedazos. Desde que tiró al último, no aprendió nadie. Por eso nadie entra. Las frases no se completaban.
No hacía falta. El miedo no necesita detalles. Se transmite así, incompleto, para que cada uno lo termine en su cabeza. Mateo nunca había visto al caballo de frente. Siempre fue una sombra detrás de la madera, un movimiento pesado, un sonido que obligaba a bajar la mirada. Desde chico entendió que había peligros que no se enfrentan, no por cobardía, sino por respeto. Eso decían. «Ni te acerques», le había dicho su madre una vez, sin levantar la voz. No gritó, no explicó. Mateo entendió que cuando los adultos hablan despacio, es porque algo puede salirse de control. Caminó por el borde del pasillo, lejos del corral. El suelo seguía húmedo, ajustó el paso. El recuerdo del resbalón volvió, breve, incómodo. No cayó, pero el cuerpo lo guardó. El miedo también se aprende así, por anticipación. «¿Dónde está el niño?», preguntó alguien. Mateo levantó la mano sin voltear. No quería que lo llamaran cerca del corral. Prefería pasar desapercibido. En el rancho, eso era sobrevivir. Las voces siguieron. Más gente se había acercado. Visitantes. Mateo lo notó por la forma en que miraban las cercas, con curiosidad. Nadie les explicó nada. Nadie explica lo que no se debe tentar. «Ese caballo no es como los otros», dijo un hombre mayor, casi en susurro. Mateo escuchó desde lejos. No quería, pero escuchó. Siempre se escucha lo que no se quiere saber. «Nunca lo fue», respondió otro, desde Potro. Mateo imaginó un caballo chico, torpe, empujando sin medir fuerza. Imaginó manos intentando controlarlo. Imaginó gritos. No sabía si era verdad, pero el miedo heredado funciona así. Llena los huecos con lo peor. Siguió avanzando. El pasillo lo llevó más cerca de la puerta mal cerrada. Lo notó otra vez. Nadie la había arreglado. La cuerda seguía floja. El viento la movía apenas. Mateo pensó en avisar. Pensó en no hacerlo. El miedo también enseña a callar. «Que nadie se acerque», ordenó alguien más. Las órdenes se repetían, pero nadie parecía hacerse cargo. Todos confiaban en que otro lo haría. El rancho funcionaba así, hasta que no. Mateo sintió un nuevo golpe desde adentro. Esta vez el suelo vibró. El murmullo se apagó. Las conversaciones se cortaron. El silencio cayó pesado. «Tranquilo», dijo alguien sin convicción. Mateo apretó los dientes. No sabía qué pasaba, pero sabía que algo estaba mal. Miró el suelo. El barro seguía húmedo. La bota todavía sucia del resbalón anterior. El recuerdo volvió, más fuerte. El miedo heredado no grita, no corre, se queda quieto. Mateo aprendió eso mirando a los adultos. Nadie se movía. Nadie se acercaba al corral. Todos esperaban que el problema se quedara donde estaba. Mateo dio un paso más, buscando alejarse. No vio la tabla floja. No vio el brillo del agua. Pensó en terminar rápido. Pensó en obedecer. El caballo volvió a moverse. Esta vez, más cerca. Y Mateo entendió, sin que nadie se lo dijera, que hay miedos que no se discuten, porque cuando se activan, ya es tarde para aprender. «¡Apúrense!» La voz llegó desde la entrada, firme, ajena al peso que ya flotaba en el aire. Mateo dio un paso hacia atrás cuando una camioneta se detuvo de golpe junto a las cercas. El motor quedó encendido. Bajaron hombres que no conocía, con botas limpias y miradas rápidas. Nadie los presentó. Nadie tenía tiempo. El rancho se movió distinto, como si hubiera perdido el ritmo. «Que no estorben», dijo alguien. «Hoy no». Mateo ajustó el sombrero. El pasillo se llenó de pasos cruzados. La carretilla volvió a pasar, ahora cargada. Una soga quedó tirada, otra se enredó en una estaca. El orden se sostenía por costumbre, pero ese día la costumbre no alcanzaba. «¿Quién dejó eso abierto?», preguntó una voz, sin esperar respuesta. Mateo miró la puerta del corral. Seguía mal cerrada, la cuerda floja. El golpe de antes no había sido imaginado.
El caballo se había movido y ahora había gente que no conocía las reglas. «No más miren de lejos», advirtió el capataz. «Aquí no se juega». Los visitantes se acercaron un paso más de lo debido, no por desafío, sino por curiosidad. Mateo lo vio. La curiosidad es más peligrosa cuando no conoce el miedo. «Ese es», murmuró uno, «el que dicen». Mateo apretó el balde vacío con ambas manos. El ruido creció, voces superpuestas, risas nerviosas, un comentario fuera de lugar. El rancho, que siempre hablaba bajo, ahora levantaba la voz. «Muévanse por atrás», ordenó su padre. «No crucen por aquí». Mateo obedeció. Cambió de dirección. El nuevo camino era más corto, más rápido. Pasaba justo por la franja donde el suelo no terminaba de secarse. Lo sabía. Lo había sentido antes. Dudó. El llamado volvió. «Mateo», cruzó. El primer paso fue firme, el segundo también. El tercero cayó sobre una mancha oscura que nadie había visto. La suela perdió agarre, el cuerpo se inclinó. Mateo intentó corregir, pero el peso del balde lo empujó hacia adelante. «¡Cuidado!», gritó alguien. El grito llegó tarde. Mateo resbaló. No cayó del todo. Apoyó una mano. El barro le manchó la palma. El balde rodó. El sonido del metal contra la tierra fue seco, demasiado fuerte. El caballo respondió, no con un relincho, con un golpe contra la madera. La puerta vibró. La cuerda cedió un poco más. El murmullo se apagó de golpe. El silencio cayó como una orden. «No se muevan», dijo el capataz. Mateo quedó de rodillas. El corazón le golpeaba el pecho. No miró atrás. No todavía. Se incorporó despacio. El suelo seguía traicionero. Sintió el barro bajo la bota. Ajustó el equilibrio. «Atrás», susurró su padre. Mateo dio un paso corto. El caballo volvió a moverse. Esta vez no fue un aviso, fue un avance. La madera crujió. Una tabla se desplazó apenas. Suficiente. «Cierren eso», ordenó alguien. Nadie llegó a tiempo. Los visitantes retrocedieron. Uno tropezó con la carretilla, otro levantó las manos sin saber por qué. El miedo empezó a circular, rápido, sin nombre. Mateo se giró, vio la sombra primero. Grande, pesada, ocupando el espacio que nunca debía ocupar. El caballo estaba fuera del límite, no completamente, pero lo suficiente. «¡Quieto!», dijo alguien sin fuerza. Mateo intentó correr. El suelo no lo permitió. La bota volvió a resbalar. Esta vez no hubo corrección. El cuerpo cayó, de lado. El golpe le sacó el aire. El mundo se le estrechó a un punto. «¡Mateo!», gritó su madre. El caballo avanzó un paso más. Nadie cruzó la cerca. Nadie se lanzó. El miedo heredado volvió a imponerse. Los adultos se quedaron clavados donde estaban, midiendo distancias, calculando consecuencias. Mateo apoyó las manos en el barro. Intentó levantarse. El cuerpo no respondió de inmediato. El sonido de la respiración del caballo llegó claro, cercano, distinto a todo lo que había escuchado antes. El día era el mismo. El rancho era el mismo, pero algo se había salido del lugar. Y mientras todos entendían que ese día ya no era como los otros, Mateo quedó en el suelo, justo ahí, donde nadie debía estar. «Ciérrenla de una vez». La orden rebotó entre las cercas sin dueño. Mateo seguía en el suelo cuando escuchó el chirrido largo de la reja. No vio quién la empujó, tampoco vio quién soltó la cuerda. Solo sintió el cambio. El aire se tensó, el espacio se achicó. El caballo ya no estaba donde debía. «Atrás, todos», dijo el capataz, más fuerte ahora. Las botas se movieron al mismo tiempo. Un paso atrás, dos. Nadie se acercó a Mateo, no por falta de ganas, sino por cálculo. El rancho había aprendido a medir el peligro con el cuerpo quieto. El caballo avanzó de costado. No corrió, caminó. Cada paso pesado caía como un aviso. Mateo intentó incorporarse. El barro lo devolvió, la mano le resbaló, el pecho le ardía. Tragó saliva, no gritó. «No lo miren», ordenó alguien sin saber a quién.
Mateo levantó la vista, no para desafiar, para ubicarse. El caballo estaba más cerca de lo que había imaginado. Demasiado. Los músculos se movían bajo la piel como si no cupieran en ese cuerpo. La cabeza baja, las orejas rígidas, la respiración marcada. «Muévanlo», dijo otro. «Llévenlo al fondo». Nadie explicó cómo. 2 hombres tomaron sogas. Las manos les temblaban. Uno dio un paso. El caballo giró el cuello. Bastó eso para que retrocedieran. El miedo no se discute cuando manda. Mateo logró apoyar una rodilla. El mundo giró apenas. Escuchó su nombre, lejos, como si viniera de otro rancho. «¡Po! ¡Mateo!», gritó su madre. «Quédate quieto». Quedarse quieto era fácil. El cuerpo ya había decidido. La reja quedó abierta del todo. Nadie la cerró. El error se había vuelto grande. El caballo estaba fuera del pasillo, no libre, pero tampoco contenido, en tierra de nadie. «¿Quién abrió eso?», preguntó alguien. Nadie respondió. Las preguntas llegan tarde cuando el descuido ya pasó. El capataz levantó la mano. Silencio. Miró al caballo, luego a Mateo, luego a los hombres. Tomó una decisión sin anunciarla. «Despacio», dijo, sin gritar. Los visitantes retrocedieron más. Uno tropezó, otro quiso correr. Una mano lo detuvo. El miedo se contagia rápido cuando no tiene salida. Mateo apoyó las 2 manos. El barro estaba frío. Trató de levantarse de nuevo. El pie resbaló. Cayó de rodillas. El golpe le sacó el aire. El caballo reaccionó al sonido. Avanzó un paso. «¡No!», gritó alguien. El grito fue peor. El caballo clavó las patas. Bajó más la cabeza. El silencio volvió a caer. Más pesado. Mateo respiró hondo. El pecho le dolía. No entendía qué estaba pasando. Nadie le explicaba nada. Nadie le decía qué hacer. Solo órdenes cruzadas que no eran para él. «Muévanlo ya», dijo el capataz. «Al corral chico». El corral chico estaba detrás. Había que rodear. Había que pasar cerca de Mateo. Nadie quiso ser el primero. El caballo dio otro paso, esta vez directo. Mateo sintió el suelo vibrar. El cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Se quedó inmóvil, los brazos pegados al cuerpo, la mirada fija en un punto bajo. «Así», susurró alguien, «así no lo provoques». Mateo no sabía qué era provocar. Solo sabía que no podía levantarse. Una soga voló por el aire, cayó corta. El caballo se movió de nuevo. El hombre retrocedió. El intento murió ahí. La puerta abierta seguía abierta. El descuido seguía creciendo. «Cierren la otra», ordenó el capataz, «que no tenga salida». 2 hombres corrieron hacia el fondo. La madera crujió. El espacio se cerró un poco. El caballo quedó entre cercas. Mateo quedó entre el caballo y la gente. «Despacio», repitió el capataz. Mateo respiró. El aire entraba y salía con dificultad. Sentía el latido en la garganta. No lloró, no gritó, no llamó. El caballo se detuvo. Quedó a pocos metros, demasiado cerca para correr, demasiado lejos para tocar. Bajó la cabeza, olfateó el suelo, el barro. Mateo bajó la mirada. Vio su mano sucia, el temblor leve. Pensó en levantarse, pensó en quedarse, no pensó en el caballo. Nadie le explicó nada. Nadie le dijo por qué la puerta estaba abierta. Nadie le dijo por qué el caballo estaba ahí. El rancho había cometido un error pequeño y ahora todos esperaban que no creciera más. «No te muevas». La orden llegó baja, firme, sin margen. Mateo estaba de rodillas, con las manos hundidas en el barro, cuando sintió que el piso ya no era el mismo de siempre. Ese pasillo lo había cruzado cientos de veces, con carga, con prisa, con sueño. Nunca lo había traicionado así. El agua no se veía, pero estaba ahí, mezclada con tierra fina, esperando el peso exacto. El caballo respiró fuerte. Mateo sintió el aire caliente llegarle a la cara. No levantó la vista, no porque fuera valiente, sino porque el cuerpo entendió que mirar podía empeorar las cosas. «Despacito», susurró alguien.
Que se quede quieto. Mateo apoyó el pie izquierdo. Buscó firmeza. No la encontró. El suelo cedió apenas, lo suficiente para obligarlo a cambiar el apoyo. El movimiento fue pequeño, pero bastó. El caballo levantó la cabeza. «¡No!», dijo alguien más, en seco. Mateo se quedó congelado. El equilibrio estaba roto. No caía del todo, pero tampoco podía levantarse. El barro le chupaba la suela. El cuerpo le tembló sin permiso. Ese pasillo era seguro. Siempre lo había sido. Las tablas, el ancho justo, la sombra conocida. Nadie revisaba el piso porque nunca hacía falta. El agua se quedaba en las orillas. Ese día no. Mateo intentó llevar el peso hacia atrás. El pie resbaló, la rodilla se dobló, el cuerpo cayó hacia adelante, las manos golpearon el suelo. El sonido fue seco, más fuerte de lo que esperaba. El caballo dio un paso. «¡Quieto!», ordenó el capataz. El animal no obedeció. No avanzó más, pero tampoco retrocedió. Clavó las patas, bajó la cabeza, el cuello se tensó. Mateo sintió la vibración recorrer el suelo. «Mateo, mírame», dijo su padre desde lejos. Mateo no levantó la vista. No podía. El suelo le ocupaba todo. El barro, la humedad, la sensación de que cualquier movimiento iba a terminar mal. Intentó incorporarse otra vez. Apoyó la palma derecha. Se deslizó. La izquierda se cerró en puño. El cuerpo volvió a caer, ahora de costado. El golpe le sacó el aire. El pecho le ardió. Tosió sin sonido. «¡No lo toquen!», gritó alguien. «¡No lo espanten!». Las órdenes se cruzaban sin dueño. Nadie parecía saber qué hacer. El caballo volvió a mover una pata. El barro salpicó. Mateo sintió las gotas en el brazo. Ese pasillo ya no era un pasillo. Era una trampa simple. Agua, tierra, peso. Un paso más de lo normal y el cuerpo pierde la cuenta. Mateo trató de arrastrarse. Un movimiento corto, apenas para salir del centro. El suelo no ayudó. El pantalón se empapó. La pierna no respondió como esperaba. «Déjenlo», dijo el capataz. «Si se mueve, lo provoca». Mateo escuchó la palabra provocar sin entenderla del todo. No estaba haciendo nada. Eso era lo peor. No estaba haciendo nada y aún así todo se desarmaba. El caballo bajó el hocico. Olfateó el barro. Se acercó otro paso. Ahora estaba demasiado cerca. Mateo podía contar los latidos en el cuello del animal. Podía sentir la fuerza contenida, como si el cuerpo del caballo no cupiera en ese espacio. «¡Atrás!», ordenó el capataz, sin levantar la voz. Nadie se movió. Mateo cerró los ojos un segundo. No rezó, no pidió, solo respiró. El aire entraba corto. El cuerpo estaba cansado de sostenerse. El suelo mojado le había quitado la opción de elegir. No podía correr, no podía pararse, solo podía quedarse ahí, esperando que el error no creciera. El caballo se detuvo, quedó quieto. La respiración seguía fuerte. Mateo abrió los ojos, vio el barro, vio su mano temblando, vio la marca de la pezuña a pocos pasos. «Así», susurró alguien, «así». Mateo no sabía qué era ese así. Solo sabía que el suelo seguía húmedo, traicionero, y que un paso mal dado había cambiado todo. El pasillo que conocía ya no existía, solo quedaba ese tramo mojado y la certeza de que no había vuelta atrás. «Respira, Mateo». La voz llegó lejana, rota por el miedo ajeno. Mateo respiró como pudo. El aire entraba corto, raspando. No veía al caballo, pero lo sentía. El sonido de la respiración del animal era un peso encima del pecho. No necesitaba mirar. Desde hacía años, Mateo había aprendido a moverse sin los ojos. La oscuridad no era nueva. Cerró los párpados por costumbre. No cambiaba nada. La imagen no volvía aunque los apretara. En lugar de eso, apareció el recuerdo. No completo. Nunca lo era. Solo fragmentos que regresaban cuando el cuerpo estaba al límite. Tenía 6 años. El ruido, el golpe seco, las voces hablando rápido. No recordaba el dolor. Recordaba el silencio que vino después. Ese instante en que todo se apagó.
y nadie supo decirle cuándo iba a volver la luz. No volvió. Al principio Mateo gritó, no por miedo sino por confusión. Luego dejó de hacerlo. Aprendió que gritar no cambia la oscuridad. La gente se cansa. El miedo ajeno pesa más que el propio. Despacio, le había dicho su madre entonces. Siente el piso. Eso hizo ahora. El barro frío bajo la palma, la humedad pegándose a la piel, la vibración mínima cuando el caballo movía el peso. Mateo contó respiraciones. 1, 2, 3. No para calmarse, para no perderse. El recuerdo siguió. Aprendió a caminar contando pasos, a reconocer sonidos, a medir distancias por el eco. El rancho fue escuela dura, pero clara. La madera habla, el metal responde distinto, el suelo avisa cuando está mal. Ese día no avisó. Mateo tragó saliva, el pecho le dolía. Pensó en levantarse y no lo hizo. Aprendió también que hay momentos en que no se lucha contra el suelo. No te muevas, repitió la voz. Mateo no se movió. En la oscuridad, el miedo no se ve venir. Se escucha, se huele, se siente en el aire cuando cambia. Mateo detectó el movimiento del caballo antes de que nadie dijera nada. Un desplazamiento leve, un sonido nuevo, el barro aplastado con más peso. El recuerdo volvió a empujarlo. Cuando perdió la vista, los adultos le enseñaron a tener cuidado, a no correr, a no confiar en el silencio. El silencio miente, el ruido no. El miedo se esconde en lo que no suena. Mateo escuchó el cuello del caballo tensarse, el aire salir por la nariz ancha. El sonido era cercano, demasiado. Tranquilo, dijo alguien. No era para Mateo. Mateo recordó la primera vez que caminó solo hasta el corral chico. Tropezó, cayó, se levantó. Nadie aplaudió, nadie lo abrazó. Aprendió a hacerlo sin ayuda, no por orgullo, por necesidad. Ahora la necesidad era quedarse. Apretó los dedos contra el barro, sintió una piedra pequeña, la usó de referencia. El cuerpo se acomodó alrededor de ese punto. No avanzó, no retrocedió, se sostuvo. El caballo resopló. Mateo inclinó apenas la cabeza. No miró, escuchó. El sonido bajó, no se fue, cambió. El recuerdo final llegó sin aviso. Su padre, sentado a su lado aquella noche, diciéndole que no todo peligro se ve, que algunos se enfrentan sin ojos, que el miedo no es correr, sino quedarse cuando hay que quedarse. Mateo respiró de nuevo. El aire entró un poco mejor. Así, susurró alguien. Así está bien. Mateo no sabía que estaba bien, solo sabía que no estaba solo. Las voces estaban ahí, el caballo también, la oscuridad también. El miedo no se fue, nunca se va. Mateo lo sabía mejor que nadie, pero tampoco mandaba. No del todo. El caballo dio un paso lateral. Mateo lo sintió por el cambio en el sonido. El espacio se abrió un poco, no mucho, suficiente. Mateo apoyó el antebrazo. Ajustó el cuerpo 1 centímetro, nada más. El barro respondió, no cedió. El movimiento quedó ahí, el recuerdo se apagó. La oscuridad volvió a ser solo oscuridad, no amenaza, no refugio, solo el lugar desde donde Mateo entendía el mundo. El caballo respiró hondo, Mateo también. Por primera vez desde la caída, el miedo dejó de crecer. No se fue, pero dejó de empujar. Y en ese pequeño espacio ganado, Mateo recordó algo más importante que ver. Había aprendido a no depender del miedo. No te muevas. La frase cayó suave, casi inútil. Mateo soltó el aire que estaba reteniendo sin darse cuenta. El pecho se le aflojó de golpe. No gritó, no llamó. Por primera vez desde que cayó, dejó de sostener el cuerpo con fuerza. Permitió que el peso estuviera ahí, completo, sin corregirlo. El caballo respiraba cerca. Mateo contó el ritmo, no por calma, sino por claridad. 1, 2, 3. El sonido era grande, constante. No había prisa en él. Eso le dijo algo que no sabía poner en palabras. El suelo seguía mojado, frío. El barro le pegaba a la piel.
Mateo sintió el temblor en las manos y no lo detuvo. Dejó que pasara. La fragilidad no era un error, era un estado. «Estoy aquí», dijo su madre, muy cerca ahora. Mateo asintió sin levantar la cabeza. La voz no lo empujó a levantarse. No le pidió nada, solo estuvo. Eso fue suficiente. Pensó en moverse y no lo hizo. Pensó en llorar y no pudo. Pensó en correr y entendió que no había a dónde. Los pensamientos llegaron claros, ordenados, como si el ruido de afuera hubiera quedado lejos. El caballo dio un paso corto. Mateo lo supo por el cambio en el aire. No se tensó, ajustó la respiración. El cuerpo respondió mejor así, sin órdenes. «Despacio», susurró el capataz. «Nadie haga nada, nadie hizo nada». Mateo se permitió sentir el miedo sin pelearlo. No era grande ni pequeño, era exacto. Estaba ahí porque tenía que estar. Dejó de medir consecuencias. Dejó de anticipar. Se quedó en el instante. Recordó la primera vez que se cayó solo. No hubo manos que lo levantaran. Se levantó cuando pudo. Aprendió que el cuerpo sabe cuándo. Ahora no sabía, y aceptarlo fue nuevo. El caballo resopló. Mateo sintió el aire en la cara. No apartó la cabeza. No buscó cubrirse. Pensó en la fuerza que tenía delante y en la fragilidad que sentía dentro. No compitieron, convivieron. «Mateo», dijo su padre, «te vemos». Mateo no respondió. No hacía falta. Saber que lo veían era distinto a ser observado. Lo sostuvo. El tiempo se volvió ancho. No pasó rápido ni lento, pasó. El caballo dejó caer la cabeza un poco más. Mateo lo percibió. El sonido cambió. Menos tenso. No tranquilo, distinto. Mateo apoyó la frente en el barro. No por rendirse, por descansar. El cuerpo agradeció. La respiración se acomodó. El temblor bajó. Pensó en la palabra fragilidad. Nunca la había usado para sí. Siempre fue algo ajeno, de otros, de los que no podían, de los que necesitaban ayuda. Ahora la sintió propia. No lo hizo menos. Lo volvió claro. «Así está bien», dijo alguien, sin levantar la voz. Mateo entendió el así. Era quedarse. Era no fingir control. Era no apurarse. El caballo se detuvo del todo. Mateo lo supo por la ausencia de movimiento. El silencio se asentó. No fue alivio, fue espacio. Mateo abrió los dedos. El barro se escurrió entre ellos. No se limpió, no se levantó. Se quedó un segundo más, por elección. La fragilidad no pidió permiso. Entró, y Mateo la dejó estar. Cuando volvió a respirar hondo, lo hizo sin miedo a perder el aire. Cuando pensó en levantarse, no lo hizo para escapar. Lo pensó como posibilidad. «Todavía no», dijo el capataz. Mateo asintió. Esperó. Por primera vez, no sintió vergüenza de estar en el suelo. No sintió prisa por demostrar nada. El rancho seguía ahí, el caballo seguía ahí, la gente también. Y en medio de todo eso, Mateo entendió algo simple y definitivo. No había gritos porque no hacían falta. No había carreras porque no servían, solo respiración y pensamientos claros. En esa quietud frágil, por primera vez, Mateo no luchó contra lo que era. «Papá». La palabra salió baja, medida, como si pudiera romper algo. Mateo levantó apenas la cabeza, no miró, buscó con el oído. El murmullo estaba ahí, contenido, desordenado, pasos que no avanzaban, respiraciones retenidas. El caballo seguía cerca. Eso no había cambiado. «Papá», repitió. Esperó. Nada. El silencio que siguió no fue vacío, fue denso. Mateo lo reconoció. Era el mismo silencio de cuando se cae algo pesado y nadie se mueve. El mismo de cuando todos saben que un paso mal dado empeora todo. «Aquí», dijo alguien, pero no era la voz que buscaba. Mateo giró un poco el rostro hacia donde venía el sonido. No necesitaba ver para saber que su padre no estaba ahí. Su padre tenía un modo de estar, un peso distinto en el aire. Ese peso no aparecía. «Papá», dijo otra vez más claro. El caballo resopló.
Mateo se quedó quieto, no mezcló el llamado con el movimiento, aprendió que las cosas no se hacen juntas cuando el margen es mínimo. «No le hablen», ordenó el capataz, «déjenlo concentrarse». Mateo apretó los labios, no se concentraba en nada, solo buscaba una voz conocida, una referencia, algo que no cambiara. Recordó cómo su padre siempre respondía rápido, nunca con gritos, nunca con palabras largas. Un «aquí estoy» bastaba. Esa respuesta no llegó. «Estoy bien», dijo Mateo sin saber para quién. El suelo seguía frío. El barro se había pegado a la ropa. Mateo no se movió. Escuchó pasos que se alejaban, otros que se detenían. Nadie se acercaba lo suficiente como para que su voz fuera la correcta. «¡Papá!», insistió, un poco más alto. El sonido se perdió entre las cercas. Mateo sintió por primera vez algo distinto al miedo. Una grieta breve. No era pánico. Era la sensación de no saber desde dónde sostenerse. No gritó, no lloró. Dejó que pasara. El caballo dio un paso corto. Mateo lo sintió por el cambio en la vibración. Ajustó la respiración. Esperó a que el animal terminara el movimiento antes de volver a hablar. «Papá, ¿estás ahí?» «Nada». «No lo presionen», dijo el capataz. «Déjenlo hablar cuando quiera». Mateo escuchó la frase y entendió que su padre estaba más lejos de lo que pensaba. Quizá retenido, quizá inmóvil, quizá midiendo como todos. Pensó en la mano de su padre sobre su hombro, firme, exacta. Pensó en cómo esa mano siempre estaba cuando algo se desordenaba. Ahora no. «Mamá», dijo entonces. La voz llegó de inmediato, muy cerca. «Aquí, hijo, aquí». Mateo asintió. No giró, no extendió la mano. La presencia bastó, pero la búsqueda no se detuvo. Volvió a escuchar el caballo. El animal había cambiado el ritmo, menos presión, más quietud. Mateo lo registró y con cuidado volvió a llamar. «Papá». Esta vez no esperaba una respuesta inmediata. Esperaba una señal mínima, un roce, un paso, algo que dijera «sigo aquí». Nada. El murmullo creció apenas. Un suspiro colectivo, un comentario ahogado. Mateo sintió que la gente se acomodaba como si el tiempo hubiera dado permiso para moverse un centímetro más. «Tranquilo», dijo alguien. «Está bien». Mateo no sabía qué significaba bien en ese contexto. Solo sabía que la voz que buscaba no aparecía. Por un instante se permitió sentir la ausencia. No como abandono, como realidad. Aceptó que no podía traer esa voz con solo llamarla. Aceptó que estaba solo en ese punto exacto. El caballo respiró hondo. Mateo respiró con él. No por imitarlo, por sincronía. El cuerpo entiende esas cosas antes que la cabeza. «Papá», dijo por última vez. Esperó. El silencio respondió. Mateo bajó la cabeza, apoyó la frente en el barro. No fue derrota, fue ajuste. Dejó de buscar afuera lo que no llegaba. Si su padre no respondía, tendría que sostenerse desde otro lugar. No por fuerza, por claridad. El caballo seguía ahí. La gente seguía ahí. La voz buscada no. Y en ese espacio sin respuesta, Mateo entendió que a veces la voz que no llega obliga a escuchar otra, la propia. «Tranquilo». La palabra salió sola, sin plan. Mateo no se movió. El cuerpo seguía en el mismo punto, pegado al suelo húmedo. El caballo respiraba cerca. El aire entraba y salía con fuerza contenida. Mateo no sabía si el animal escuchaba palabras, pero sabía que el sonido importaba. «Tranquilo», repitió un poco más claro. Un murmullo recorrió a la gente. Alguien quiso decir algo. Otra voz lo calló. Nadie interrumpió. Nadie se atrevió. Mateo sintió el temblor en el pecho y no lo combatió. Dejó que la voz saliera con ese temblor incluido. No buscó firmeza, buscó ritmo. «No voy a moverme», dijo sin levantar el tono. «Estoy aquí». No hablaba para los adultos. Tampoco solo para el caballo. Hablaba para ubicarse, para marcar un punto en medio del ruido que no veía. El caballo resopló. Mateo esperó a que el sonido terminara antes de volver a hablar.
Aprendió desde chico que hablar encima del ruido empeora las cosas. No pasa nada, dijo. Ya pasó. No sabía si era cierto. No importaba. La frase ordenó su respiración. El aire entró más parejo. El pecho dejó de apretar. No corras, susurró alguien lejos. Mateo no iba a correr. Eso lo sabía con claridad. Huir era un movimiento grande, demasiado grande para ese suelo, para ese espacio, para ese instante. Estoy en el suelo, continuó Mateo. No voy a levantarme todavía. El caballo movió una pata. Mateo lo sintió por la vibración corta. Esperó. Dejó pasar el movimiento. Volvió a hablar cuando el sonido se asentó. Así está bien, dijo. Así. Las palabras eran simples, no buscaban convencer, marcaban presencia. Mateo entendió que la voz podía ocupar espacio sin empujar. El murmullo volvió a crecer. Una respiración colectiva. El capataz levantó la mano. Silencio otra vez. Déjenlo, ordenó. Déjenlo hablar. Mateo tragó saliva. La boca estaba seca. Aún así, siguió. No te voy a tocar, dijo esta vez hacia el caballo. No voy a correr. No sabía si el animal entendía el sentido, pero entendía el tono. La voz no traía desafío, no traía miedo apurado, traía algo distinto. Mateo recordó cuando aprendió a orientarse hablando. Decir en voz alta dónde estaba, nombrar los pasos. El espacio se ordena cuando se nombra. Estoy aquí, repitió. Aquí. El caballo bajó un poco la cabeza. Mateo no lo vio. Lo supo por el cambio en el sonido. La respiración ya no golpeaba igual. El aire pasó más largo. Mateo ajustó la postura 1 centímetro. Nada más. Avisó antes de hacerlo. Voy a mover la mano, dijo. La mano se deslizó apenas sobre el barro. El suelo respondió, no cedió. El caballo no reaccionó. Bien, dijo Mateo sin darse cuenta. El miedo seguía ahí, pero ya no empujaba. Había encontrado otro camino. No estás solo, dijo su madre cerca. Mateo asintió. No respondió. Mantuvo la voz para lo que importaba. No me voy a ir, dijo. Tampoco te voy a seguir. El caballo resopló otra vez, pero sin tensión. Mateo esperó. Contó 3 respiraciones. Volvió a hablar. Quédate, dijo. Yo me quedo. Nadie respiró fuerte. Nadie habló. El rancho entero parecía sostenido por esa voz baja. Mateo sintió el peso del cuerpo acomodarse. El suelo ya no era solo trampa. Era apoyo. Inestable, sí, pero apoyo. Así, dijo el capataz, muy bajo. Así está bien. Mateo no sabía cuánto tiempo pasó. No importaba. El tiempo dejó de apretar. El caballo dio un paso lateral. Mateo lo sintió y habló antes de que el movimiento terminara. Ya te escuché, dijo. Ya. El paso se detuvo. Mateo respiró hondo. No para calmarse, para marcar pausa. Voy a quedarme quieto, anunció. Tú también. No era una orden, era una propuesta. El cuerpo del caballo respondió quedándose. Mateo apoyó la frente en el suelo por un segundo, no como rendición, como descanso. La voz había hecho su trabajo. Ahora el cuerpo podía seguirla. Gracias, dijo, sin saber por qué. Tal vez hablaba al caballo, tal vez a sí mismo, tal vez al silencio que había dejado de ser amenaza. Hablar fue quedarse. Hablar fue elegir no huir. Y en ese instante, sin moverse, sin ver, sin correr, Mateo entendió que la voz también puede ser un camino. No te muevas todavía. La indicación llegó baja, casi como un eco. Mateo no se movió. No porque se lo pidieran, sino porque el cuerpo ya estaba donde tenía que estar. El caballo seguía ahí. Lo sabía por el aire, por el peso que ocupaba el silencio. Mateo respiró y dejó que lo aprendido hiciera su parte. Desde niño había caminado sin ver, no por valentía, sino por método. Escuchar primero, esperar después, sentir al final. Ese orden lo había salvado más de una vez. Ahora volvió a usarlo. Escuchó,
La respiración del caballo era profunda, regular. No había choque de pezuñas ni arrastre nervioso. Escuchó a la gente detrás de las cercas, quieta, como si nadie quisiera ser el sonido que rompiera el equilibrio. Escuchó su propio pecho, más parejo que antes. Esperó. No contó segundos, contó cambios. El aire se desplazó distinto. El caballo giró apenas el cuerpo. Mateo lo supo porque el sonido se abrió hacia un lado. Esperó a que terminara. No habló encima. Sintió. El barro bajo la palma ya no se movía. El peso del cuerpo estaba mejor repartido. El suelo seguía húmedo, pero no cedía. Mateo ajustó un músculo y soltó otro. El cuerpo entendió el mapa. Así, dijo alguien. Despacio. Mateo asintió. No habló de inmediato. Recordó cómo había aprendido a cruzar el patio de su casa contando pasos. Recordó la primera vez que se orientó solo por el sonido de una puerta. Recordó el consejo que más veces había escuchado. No te adelantes a lo que no ha pasado. El caballo resopló. Mateo no reaccionó. Esperó a que el aire se acomodara. Estoy bien, dijo, sin levantar la voz. No lo dijo para tranquilizar a nadie. Lo dijo porque era verdad. El miedo no había desaparecido, pero ya no mandaba. Había aprendido a convivir con él sin obedecerlo. Mateo giró la cabeza un poco hacia la izquierda. No miró, escuchó. El caballo estaba a un par de pasos, no más, no menos. Ajustó la postura 1 centímetro. Avisó antes. Voy a mover el pie, dijo. Movió el pie. El barro respondió firme. El caballo no avanzó. Bien, murmuró alguien. Mateo siguió el mismo método. Escuchar, esperar, sentir. Cada acción era pequeña, no acumulaba movimientos, no apuraba el cuerpo. Recordó cómo aprendió a detectar el enojo en una voz sin ver el rostro. Cómo distinguía una sonrisa por el aire que cambia cuando alguien se acerca. El mundo hablaba de muchas formas. Solo había que quedarse quieto para oírlo. El caballo bajó la cabeza un poco más. Mateo lo percibió por la forma en que el sonido cayó. No se tensó, respondió con voz. Así está bien, dijo. Quédate. No era una orden, era una confirmación. Mateo sintió la presencia del capataz moverse un paso. Luego, detenerse. Nadie cruzó el límite, nadie quiso ser protagonista. El rancho aprendía con él, sin decirlo. Mateo apoyó el antebrazo. Se incorporó apenas, hasta quedar sentado. Avisó. Voy a sentarme mejor. El movimiento fue lento. El suelo sostuvo. El caballo no reaccionó. Mateo respiró hondo, sin exagerar. Recordó la primera vez que se cayó y nadie lo vio. Recordó levantarse solo, sin prisa, escuchando el viento para ubicarse. La prisa siempre había sido enemiga, la paciencia, aliada. «Mateo», dijo su madre, «estamos aquí». Mateo sonrió apenas. No necesitaba responder. El cuerpo estaba ocupado. Escuchó un sonido nuevo, la cuerda de una reja tensándose a lo lejos. No era amenaza, era preparación. Esperó a que terminara. Volvió a hablar. «No hagan ruido», pidió. «Estoy bien así». El caballo respiró largo. Mateo sincronizó su respiración con ese ritmo. No por imitar, sino por acompañar. El espacio se volvió compartido. Confiar en lo aprendido no fue una decisión heroica, fue una continuidad. Todo lo que había practicado para vivir sin ver, ahora le servía para quedarse sin huir, para no pelear con lo inevitable. Mateo apoyó la mano derecha y empujó despacio. El cuerpo se acomodó un poco más erguido, avisó cada gesto, esperó cada respuesta, no avanzó más de lo necesario. «Así», dijo el capataz. «Un poco más y paramos». Mateo asintió. Se detuvo antes de llegar a ese poco más. Esperó. El caballo se mantuvo quieto. El aire se sostuvo. Confiar no fue cerrar los ojos, fue abrir el oído. No fue negar el peligro, fue entenderlo. Mateo respiró. El cuerpo respondió. El mundo, sin verlo, volvió a tener forma.
Y en esa forma estable, sin carreras ni gritos, Mateo confirmó lo que siempre había sabido: escuchar, esperar y sentir no eran defensas, eran caminos. El caballo dio un paso hacia atrás. No fue brusco, no fue lento, fue exacto, lo suficiente para cambiar el aire entre ellos. Mateo lo sintió antes de que alguien respirara aliviado. El espacio se abrió apenas, como si una cuerda invisible hubiera cedido. Mateo no habló, no se movió, dejó que el gesto terminara de asentarse. El rancho entero contuvo el cuerpo. Nadie celebró, nadie se adelantó. El capataz levantó la mano y la mantuvo en el aire, pidiendo quietud. El caballo bajó la cabeza un poco más, no como rendición, como elección. Mateo respiró con ese nuevo espacio. No lo ocupó, no lo empujó. Se quedó donde estaba. La gente esperaba una señal clara, un sonido, un movimiento definitivo, algo que pudiera nombrarse. No llegó. Lo que ocurrió no tuvo forma visible. El caballo giró el cuello. Mateo percibió el cambio por el desplazamiento del aire. Giró el cuerpo un poco también, alineándose con la cerca, como si el centro ya no estuviera ahí, frente al niño. Mateo no lo siguió con la voz. No hacía falta. El silencio cambió de peso. Ahora, susurró alguien. El capataz negó con la cabeza. No era ahora. No todavía. Nadie cruzó. Mateo apoyó la palma en el barro y se sostuvo. El cuerpo entendía que el momento pedía menos, no más. La prisa había quedado afuera del pasillo. El caballo dio otro paso atrás. Luego se quedó quieto. Respiró largo. Mateo contó el ritmo y dejó de contar. No había que medir nada. El rancho esperaba el final que conocía, el desenlace aprendido, el ruido, el forcejeo, la intervención. Nada de eso ocurrió. Sin palabras, el caballo eligió no avanzar. Mateo sintió un tirón breve en el pecho, como si algo se soltara. No levantó la cabeza, no cambió la postura, no agradeció. Permaneció. El capataz dio un paso corto, apenas audible. Se detuvo, esperó. El caballo no reaccionó. La reja al fondo crujió, cerrándose despacio. Mateo lo supo por el sonido apagado de la madera. El espacio quedó definido. El caballo giró el cuerpo por completo. No se alejó de golpe. Caminó paso a paso, sin mirar atrás. Mateo siguió respirando al mismo ritmo hasta que el sonido se desplazó hacia otro lado. «Así», dijo el capataz, muy bajo. Mateo asintió, no habló. La gente soltó el aire al mismo tiempo. No hubo aplausos, no hubo gritos. El alivio fue interno, contenido, como si nadie quisiera romper lo que acababa de pasar. El caballo se detuvo cerca de la cerca cerrada. Bajó la cabeza, olfateó el suelo. No había tensión en el aire, solo presencia. Mateo se permitió moverse un centímetro. Avisó. «Voy a levantarme», dijo. Esperó. Nada se opuso. Se incorporó despacio, apoyándose en las manos. El barro sostuvo. El cuerpo respondió. Se quedó de pie, sin prisa, sin correr. Nadie lo tocó. Nadie lo apuró. Mateo giró el rostro hacia donde estaba su madre. No la vio. La escuchó acercarse. Sintió su mano en el brazo. Firme. No lo jaló. «Estoy bien», dijo Mateo. No era una frase para cerrar nada. Era una constatación. El capataz se acercó un poco más. Se detuvo a distancia. Miró al caballo. Luego a Mateo. No dijo nada. Bajó la mano que había mantenido en alto durante minutos que parecieron horas. La decisión ya estaba tomada. No por una orden, no por una técnica, por algo que no se vio. El caballo eligió retroceder. Mateo eligió quedarse. Nadie había planeado ese cruce de elecciones. Nadie lo explicó. No hubo contacto, no hubo palabras clave, solo un ajuste silencioso que desvió el rumbo de lo que todos esperaban. El rancho retomó el sonido poco a poco. Un paso, un susurro, una cuerda acomodada. Mateo se sostuvo en el centro de ese regreso sin ser el centro. El capataz habló al fin. «Cierren bien», dijo, «y despacio». Los hombres obedecieron. El caballo quedó dentro del límite. No atado, no forzado,
contenido por el espacio y por algo más difícil de nombrar. Mateo respiró hondo. El aire entró sin resistencia. El cuerpo ya no pedía huida, tampoco victoria, pedía continuidad. Su padre apareció entonces, no corriendo, caminando, se detuvo frente a él. Puso la mano en su hombro, no dijo nada. Mateo apoyó la frente un segundo en el pecho de su padre. Fue suficiente. La gente comenzó a dispersarse, no como después de un espectáculo, como después de una lección incómoda. Mateo escuchó al caballo moverse detrás de la cerca. No había desafío en el sonido, tampoco miedo. Era solo un cuerpo ocupando su lugar. Sin tocarlo, sin palabras, el momento había cambiado el rumbo. No del caballo, no del niño, del lugar entero. Y nadie supo explicar cómo. Despacio. La palabra llegó con manos firmes. Mateo sintió el peso cambiar cuando lo sostuvieron por los brazos. No fue un tirón, fue un acuerdo. El cuerpo aceptó la ayuda sin resistencia. Las piernas respondieron tarde, temblaron, no por miedo, sino por el regreso de todo lo que había quedado suspendido. «Estoy bien», dijo, aunque la voz le salió más baja. El suelo se alejó un poco, no del todo. Mateo siguió sintiéndolo bajo las plantas, como si todavía pudiera fallar. Ajustó el equilibrio, el cuerpo buscó memoria. Encontró. «Apóyate aquí», dijo su padre. Mateo apoyó el antebrazo. El contacto fue breve, suficiente. No se colgó, no necesitó hacerlo. Las piernas temblaron otra vez, el temblor pasó. El rancho empezó a moverse, no de golpe, primero un paso, luego otro. El sonido de una reja cerrándose bien, la cuerda que por fin se tensó, el murmullo que volvió sin apurarse. Mateo respiró, el aire entró distinto, más amplio, el pecho se abrió, no había prisa. «Siéntate», dijo alguien. «Un momento». Mateo negó con la cabeza. No todavía. Quería sentir el peso completo, confirmar que estaba ahí. El caballo se escuchó a lo lejos, dentro del corral. No hubo sobresalto. El sonido ya no empujaba, era parte del fondo. «Agua», pidió su madre. Una cantimplora se acercó. Mateo tomó un sorbo corto. El frío le recorrió la garganta. Trató de tragar despacio. El cuerpo seguía acomodándose. «Las piernas», dijo el capataz. «Dejen que vuelvan». Nadie discutió. Mateo dio un paso, luego otro. No caminó. Probó. El suelo respondió. El barro ya no estaba bajo sus pies. La tabla firme sí. La memoria del resbalón quedó atrás, sin irse del todo. «Así», dijo su padre. «Uno más». Mateo dio el tercero. Se detuvo, respiró. El temblor bajó. El rancho recuperó su ritmo sin anunciarlo. Un peón acomodó una estaca. Otro recogió la soga tirada. Nadie habló del error. Nadie buscó responsables. El movimiento era reparación. Mateo escuchó risas cortas, nerviosas, que se apagaron rápido. Escuchó pasos que se alejaban. La gente retomaba su lugar sin saber muy bien cuál era ahora. «Siéntate», repitió su madre más cerca. Mateo aceptó. Se sentó en un banco bajo. El cuerpo agradeció. Las piernas volvieron a temblar, ahora distinto. Cansancio. «No te duermas», dijo alguien. Mateo sonrió apenas. No había sueño, había regreso. El capataz se acercó. No invadió, se detuvo a 1 metro. «Lo hiciste bien», dijo. Mateo no respondió, no porque no quisiera, porque no sabía qué hacer con esa frase. La dejó pasar. «Descansa», añadió el capataz. «El día sigue». El día seguía. Eso era nuevo. Antes, el día parecía haberse detenido. Mateo apoyó las manos en las rodillas. Sintió la tela húmeda, el barro seco en los dedos. No se limpió. No todavía. Quería sentirlo un poco más. «Te llevo», dijo su padre. Mateo negó con la cabeza otra vez. Se puso de pie solo, despacio. El cuerpo respondió. Caminó 2 pasos. Se detuvo. Caminó otros 2. El rancho se abrió frente a él como siempre, pero no igual. «Por acá», indicó alguien. Mateo siguió la voz. El suelo firme. El aire abierto. El sonido del caballo quedó atrás, contenido.
«Cuidado con ese escalón», advirtió su madre. Mateo lo sintió antes de pisarlo, ajustó el paso, sonrió sin darse cuenta. El rancho volvió a moverse del todo. Las órdenes regresaron, cortas, conocidas. Los animales retomaron su ruido habitual. El día se reanudó sin ceremonia. Mateo se sentó a la sombra, bebió otro sorbo de agua, cerró los ojos por costumbre. La oscuridad seguía ahí, conocida. No era amenaza. ¿Te duele algo?, preguntó su padre. Mateo negó. Pensó un segundo. «Las piernas», dijo. «Un poco. Eso vuelve», respondió su padre. Mateo asintió. Confiaba en eso. Escuchó el caballo moverse otra vez, más lejos. No se tensó. No buscó medir distancia. Dejó que el sonido existiera. «Luego hablamos», dijo el capataz pasando. «No ahora». Mateo agradeció ese no ahora. No había nada que decir todavía. El cuerpo había vuelto, no de golpe, parte por parte. Las piernas, el pecho, la respiración, el rancho había vuelto con él, no igual, pero en marcha. Mateo apoyó la espalda en la pared, sintió el fresco de la madera, cerró los ojos un instante más, respiró. El día seguía, el cuerpo también. Y en ese regreso silencioso, sin aplausos ni finales claros, Mateo entendió que volver no siempre es ir atrás. No digan nada. La indicación no fue orden, fue acuerdo. Mateo sintió las miradas antes de escucharlas. El rancho había vuelto a moverse, pero los ojos seguían detenidos. No lo miraban con curiosidad ni con orgullo. Lo miraban buscando una forma de nombrar lo que no tenía nombre. El caballo fue llevado otra vez al corral grande, no a empujones, no con prisa. Las sogas se tensaron lo justo, la puerta se cerró despacio, la madera crujió y quedó firme. El sonido final fue claro, el límite volvió a estar donde siempre. «Déjenlo ahí», dijo el capataz. Como antes no era igual. Mateo escuchó el cierre y supo que el caballo estaba aislado. No sintió alivio, tampoco inquietud, solo registró el cambio. El sonido del animal quedó contenido, lejano, sin empujar el aire. Las miradas seguían. Alguien quiso decir algo. Abrió la boca, la cerró. No encontró palabras que no estorbaran. El silencio se volvió compartido, no tenso. Nadie quería romperlo. «¿Estás bien?», preguntó una voz que no era necesaria. Mateo asintió. No habló. No hacía falta confirmar nada. El cuerpo ya lo había dicho. Un hombre se acercó y se detuvo a 2 pasos. No cruzó la distancia. Bajó la mirada. «Yo pensé que...», empezó. No terminó. Se apartó. Mateo sintió ese gesto más que cualquier frase. La gente estaba ajustando su forma de mirar. No solo a él. Al corral. Al caballo. Al pasillo. El capataz pasó junto a Mateo. No lo miró de inmediato. Miró el suelo, la mancha de barro, la huella marcada donde había estado el cuerpo. «Limpien eso», dijo, «y revisen el piso». No fue reproche, fue cuidado tardío. 2 peones se acercaron con palas. El sonido del metal raspando la tierra fue suave, medido. Mateo escuchó cómo retiraban el barro húmedo, cómo agregaban arena seca. El pasillo recuperaba firmeza. Nadie comentó el error. Nadie buscó culpables. Las miradas cambiaron de dirección. Ya no estaban clavadas en Mateo. Se movían entre el suelo, la puerta, la cuerda bien tensada. El miedo buscaba otro lugar donde acomodarse. Mateo apoyó las manos en las rodillas. Sintió el calor volver a los músculos. No se levantó, observó con el oído. El rancho se recomponía. «No fue suerte», dijo alguien muy bajo. Nadie respondió. «No fue», repitió la voz. «Yo vi». El capataz levantó la mano, no para callar, para marcar pausa. «Cada quien vio lo que pudo», dijo. «Sigamos». Las palabras no cerraron nada, permitieron continuar. Mateo escuchó pasos que se alejaban hacia la entrada. Los visitantes empezaron a irse. No hubo despedidas largas, no hubo comentarios en voz alta. El rancho no era lugar para explicaciones. «Nos vemos», dijo uno, incómodo. «Cuídense», respondió otro. Mateo percibió el espacio vaciarse.
El murmullo bajó. El sonido del caballo quedó solo, aislado detrás de la madera. El animal se movió. Mateo lo reconoció por el ritmo. No hubo sobresalto. Las miradas que quedaron eran distintas. No preguntaban, acompañaban. Algunas se desviaban rápido, como si sostenerlas fuera demasiado. ¿Quieres comer algo?, preguntó su madre. Mateo negó, no por falta de hambre, por respeto al cuerpo. Aún estaba acomodándose. Luego, dijo, se levantó despacio, caminó 2 pasos, se detuvo, caminó otros 2. Las miradas lo siguieron un instante y luego se soltaron. El rancho volvía a tratarlo como siempre, con la diferencia de lo que no se decía. «Buen trabajo hoy», dijo un peón sin mirarlo. Mateo no respondió. No sabía qué significaba buen trabajo en ese contexto. Siguió caminando. El capataz se acercó al corral. Miró al caballo desde afuera. No se acercó más de lo necesario. El animal bajó la cabeza, olfateó el suelo. La respiración era amplia. No había choque contra la madera, no había tensión visible. «Se queda», dijo el capataz. Y punto. Punto tampoco era igual. Mateo se sentó en el borde del pasillo. Escuchó el viento, el sonido de una lámina moviéndose. El rancho retomaba su conversación habitual con el día. Las miradas ya no lo atravesaban, pasaban. Algunas se quedaban un segundo más, otras no. Nadie sabía qué decir porque no había una frase que alcanzara. Mateo lo entendió sin pensarlo. No todo se nombra. Algunas cosas se acomodan solas si se les da tiempo. El miedo seguía ahí. No se había ido, pero había cambiado de forma. Ya no empujaba hacia la huida. Se había vuelto cautela, atención, cuidado. Mateo escuchó al caballo una vez más. No sintió el golpe en el pecho de antes. El sonido era parte del fondo, no del frente. «Vamos», dijo su padre. Mateo se puso de pie. Caminó junto a él. No hablaron. Detrás, el corral quedó cerrado, aislado, como siempre. Pero el miedo ya no era el mismo, y las miradas tampoco. En ese ajuste silencioso, sin discursos ni promesas, el rancho aprendía a mirar distinto lo que creía conocer. «¿Te duele ahora?», la pregunta cayó seca, sin rodeos. Mateo negó con la cabeza mientras cruzaban el portón. No era una respuesta para cerrar el tema. Era lo único que podía decir sin mentir. El cuerpo estaba cansado, pero no herido. El silencio caminaba con ellos, pesado, atento a cada paso. La casa estaba cerca, demasiado. El trayecto se hizo corto y largo al mismo tiempo. Nadie habló. No por falta de palabras, sino porque cualquier frase hubiera sido un golpe innecesario. Mateo entró primero. Reconoció el suelo por el eco. El aire adentro era distinto, más cerrado, más conocido. La puerta se cerró detrás. El sonido fue definitivo. «Siéntate», dijo su madre. Mateo se sentó. El banco crujió. Apoyó las manos sobre las piernas. El temblor volvió, leve, tardío. No lo escondió, no hizo falta. Su padre se quedó de pie unos segundos. No se quitó el sombrero de inmediato. Caminó hasta la mesa. Lo dejó ahí. Se sentó frente a él. No habló. El silencio pesó. Mateo esperaba un regaño. Lo había aprendido así. Cuando algo sale mal, viene la corrección, la advertencia, la lista de lo que no debía haber pasado. Nada de eso llegó. «¿Recuerdas lo que te dije del pasillo?», preguntó su padre al fin. Mateo asintió. No explicó, no justificó, no defendió nada. «Sí», dijo. «¿Hiciste algo distinto?». Mateo pensó un segundo. «No en el accidente, en lo que vino después». «No», respondió. «Hice lo mismo». Su padre respiró hondo. Bajó la mirada. Asintió despacio, como si esa respuesta le ordenara algo por dentro. «Eso fue lo que vi», dijo. La madre apoyó una taza en la mesa. El sonido fue suave. Mateo tomó un sorbo. El calor le recorrió la garganta. El cuerpo agradeció. «Cuando te caíste», dijo ella, «pensé que ibas a gritar». Mateo negó. «No», dijo, «no me servía». El silencio volvió. No incómodo, denso,
como si los tres estuvieran mirando el mismo punto sin saber cómo nombrarlo. «No fue tu culpa», dijo su padre sin levantar la voz. Mateo no respondió, no porque no lo creyera, porque no sabía qué hacer con esa frase. «El suelo estaba mal», continuó, «y la puerta también». Mateo apoyó la taza. El sonido seco marcó el final de algo que no había empezado del todo. «Yo sabía», dijo, «que estaba mojado». La madre lo miró, no con reproche, con atención. «¿Y por qué cruzaste?», Mateo pensó. No buscó una respuesta que los tranquilizara, buscó la verdadera. «Porque me llamaron», dijo, «y porque siempre cruzo». Nadie discutió eso. «Hoy no era igual», dijo su padre. «Lo sé», respondió Mateo, «lo sentí tarde». El silencio volvió a ocupar la mesa. Afuera, un gallo cantó. El rancho seguía. La casa también. «Cuando hablaste», dijo su madre, «yo pensé que no era para nosotros». Mateo levantó un poco la cabeza. «No lo era», dijo, «era para que no me fuera». Su padre lo miró entonces, directo, no con dureza, con algo más difícil de sostener. «Eso no te lo enseñamos», dijo. «No», respondió Mateo, «lo aprendí solo». La frase quedó suspendida. No fue orgullo, no fue reproche, fue constancia. La madre se levantó, abrió la ventana apenas. El aire entró, movió una cortina. Mateo reconoció el sonido, se acomodó en el asiento. «Vas a descansar», dijo ella. «Hoy no sales». Mateo asintió. No discutió, no pidió nada. «Mañana vemos», agregó. Su padre se puso de pie, caminó hasta Mateo, apoyó la mano en su hombro, no apretó, no soltó de inmediato. «No te voy a regañar», dijo, «pero quiero que sepas algo». Mateo esperó. «Lo que hiciste ahí», continuó, «no fue quedarte quieto, fue elegir». Mateo tragó saliva. El pecho se le apretó un segundo. No habló. «Elegiste no huir», dijo su padre, «y eso no siempre se enseña». La mano se retiró. El silencio volvió distinto, menos pesado, más claro. Mateo se levantó, caminó hasta su cuarto. El suelo crujió bajo sus pies. Reconoció cada sonido. Cerró la puerta. Se sentó en la cama. Apoyó las manos en el colchón. El cuerpo se dejó caer un poco. No del todo, la casa lo sostuvo. Afuera, el rancho seguía con su ruido conocido. Adentro, el silencio no pedía respuestas. No pedía promesas. Mateo respiró hondo. No pensó en el caballo. No pensó en la caída. Pensó en la voz que había usado, en cómo había decidido quedarse. El silencio pesaba, más que cualquier regaño. Y en ese peso justo, sin palabras sobrantes, Mateo entendió que había cosas que no se corrigen, solo se acompañan. Mateo abrió los ojos antes de dormirse. No hubo sobresalto, no hubo ruido. Solo esa sensación de que el cuerpo seguía despierto, aunque la casa ya se hubiera apagado. La oscuridad era la misma de siempre, pero no se sentía igual. No lo envolvía. Se quedaba a cierta distancia, como si esperara algo. Respiró. El aire entró corto, no por falta, sino por memoria. El pecho recordó antes que la cabeza. Mateo dejó que pasara. No forzó nada. Escuchó la casa. El crujido leve de la madera cuando el viento empujaba. El paso de su padre en la habitación contigua. El roce de una olla mal apoyada que su madre acomodó sin saber que él estaba despierto. La noche seguía su orden. Mateo no. Cerró los ojos. El sonido del caballo volvió sin pedir permiso. No fuerte, exacto. La respiración amplia, el peso del cuerpo moviéndose cerca. Mateo no se tensó. Dejó que el recuerdo avanzara hasta donde quisiera. Recordó el suelo mojado, no la caída. El instante antes, el paso de más. El punto donde el cuerpo dejó de confiar. Esa fracción de segundo regresó clara, sin exagerarse. Respiró otra vez. El recuerdo siguió. El barro frío en la palma, la vibración bajo el pecho, la espera, no el miedo, la espera. Mateo cambió de posición en la cama. El colchón respondió. El cuerpo buscó una postura nueva y no la encontró. No importaba.
No estaba buscando descanso, estaba acomodando algo más profundo. Escuchó su propia voz en la memoria. Tranquilo, no la dijo en voz alta, la pensó. El efecto fue el mismo. El pecho aflojó apenas. Mateo recordó cuando habló sin saber si alguien escuchaba. Recordó cómo la voz había salido temblando y aún así había servido, no por lo que decía, sino por quedarse. Se dio vuelta. El aire de la noche le tocó la cara. El silencio era denso, pero no pesado. No pedía nada, solo estaba. Recordó el momento exacto en que el caballo dio un paso atrás, no el movimiento, sino el cambio en el aire. Ese instante fue distinto a todos, no tuvo sonido fuerte. No tuvo señal clara, solo un ajuste. Mateo abrió los ojos otra vez. La oscuridad seguía ahí, no se movía, no empujaba, no exigía. Respiró contando, no números, cambios. El pecho bajó, el abdomen respondió, el cuerpo empezó a soltar lo que había sostenido todo el día. Escuchó el rancho a lo lejos, un animal moviéndose, una tabla que se acomodaba con el viento, nada fuera de lugar. El mundo no se había detenido por lo que pasó. Eso lo tranquilizó más que cualquier palabra. Mateo pensó en su padre, en la mano sobre el hombro, en la frase que no fue regaño, en la idea de elegir quedarse. No la entendió del todo. No necesitaba hacerlo esa noche. La noche no era para entender, era para dejar que las cosas se asentaran. Mateo cerró los ojos de nuevo. El recuerdo volvió, pero distinto. Ya no era tensión, era secuencia, cada respiración contenida, cada espera, cada pausa. No hubo imágenes, hubo sensaciones, el peso del aire, el espacio entre un movimiento y otro, la certeza de que no había huida posible y, aún así, había opción. Mateo tragó saliva. El cuerpo reaccionó con un pequeño temblor. No lo detuvo, lo dejó pasar. Pensó en la palabra fragilidad. No le gustaba, pero ya no la rechazaba. No era sinónimo de peligro. Era una condición, como la noche, como el silencio. Se acomodó otra vez. El colchón crujió. La casa respondió con un suspiro largo. Todo estaba en su lugar. Mateo escuchó su respiración hasta que dejó de ser protagonista, cuando el cuerpo empezó a hacerlo solo. El recuerdo se fue apagando sin desaparecer. No se cerró, no terminó. Se quedó en un rincón, disponible. Mateo no durmió como antes, no se hundió, no se perdió. Se quedó en un estado intermedio, atento, pero sin esfuerzo. La noche pasó así, sin sobresaltos, sin descanso profundo, sin lucha. Y en ese no dormir igual, Mateo entendió algo que no necesitó palabras. No todos los días terminan cuando uno se acuesta. Algunos siguen respirando dentro del cuerpo. Y esa noche, mientras la casa dormía y el rancho guardaba silencio, Mateo no buscó olvidar lo ocurrido. Se permitió recordarlo, sin miedo. Muévete, que el día no espera. La voz sonó igual que siempre. Mateo se levantó antes del llamado. El cuerpo respondió sin protesta. Las piernas estaban firmes, el recuerdo seguía ahí, pero no pesaba. Se puso las botas, ajustó el sombrero y salió. El aire de la mañana era limpio, conocido. El rancho estaba despierto. Todo parecía igual. El sonido de las cercas, el paso de los animales, las órdenes cortas que no admitían demora. Mateo tomó el balde y caminó por el pasillo de siempre. No miró el suelo más de lo necesario, lo sintió. Estaba firme, la arena nueva hacía su trabajo. «Por acá», dijo alguien. Mateo obedeció, cambió de ruta sin pensarlo. No hubo tensión, solo atención. El rancho funcionaba, nadie hablaba de lo ocurrido. No por negación, sino por costumbre. Aquí, las cosas se retoman donde se dejaron. Mateo abrió una portezuela, cerró otra. El cuerpo se movía solo, como antes, pero algo había cambiado. No el gesto, el modo. Escuchó el caballo a lo lejos, no el relincho fuerte, el movimiento contenido dentro del corral. Mateo no se detuvo, no apuró el paso, dejó que el sonido existiera sin enfrentarlo.
Agua, pidió alguien. Mateo alcanzó la cantimplora. El peso era el mismo, el trayecto también. El suelo respondió firme bajo sus botas. El recuerdo del resbalón no volvió como advertencia, sino como registro. Gracias, dijo el peón. Mateo asintió. Siguió. El capataz pasó cerca. No dijo nada. No hizo falta. El trabajo continuaba. Mateo cruzó el pasillo donde había caído. No lo evitó. Tampoco lo desafió. Caminó como siempre. Paso medido. Atención abierta. El suelo sostuvo. Todo parecía igual por fuera, pero Mateo no caminaba igual por dentro. Escuchaba distinto, no buscando peligro sino señales. El rancho hablaba en sonidos pequeños, un clavo flojo, una tabla que crujía de más, un animal inquieto. Mateo los registraba sin detenerse. «Cierra bien esa reja», ordenó el capataz desde lejos. Mateo la revisó 2 veces. La cuerda quedó tensa, el nudo firme. No lo hizo con prisa, tampoco con miedo, con cuidado. Un visitante pasó por la entrada, miró hacia el corral grande, bajó la vista rápido. Mateo lo notó, no dijo nada. «Sigue», dijo su padre caminando a su lado. Mateo siguió. El trabajo era el mismo: cargar, llevar, abrir, cerrar. Pero ahora cada acción tenía un espacio de espera antes y después. No para dudar, para confirmar. Mateo sintió el cuerpo más presente, no rígido, presente, como si cada paso estuviera completo. «¿Todo bien?», preguntó su padre. «Sí», respondió Mateo. «Todo». No era una respuesta automática, era exacta. El caballo volvió a moverse dentro del corral. Mateo lo escuchó. El sonido no empujó el pecho, se quedó en el fondo, parte del rancho. No centro. Mateo terminó de llenar el balde, lo cargó. Caminó hacia el otro extremo. El sol subía, el día avanzaba sin ceremonia. «Hora de comer», avisó alguien. Mateo dejó el balde en su lugar. Se limpió las manos en el pantalón. El barro seco cayó. No se sacudió del todo. No importaba. Se sentó a la sombra con los otros. Escuchó conversaciones cortas. Ninguna mencionó lo ocurrido. No por olvido, por respeto. «¿Dormiste?», preguntó su madre acercándose. Mateo pensó un segundo. «Sí», dijo. «A ratos». Ella asintió. No preguntó más. Mateo comió despacio. El cuerpo respondía bien. No había apuro. Después volvió al trabajo. El rancho seguía su curso. Las horas se acomodaron. El sol giró. El sonido cambió. Todo parecía igual por fuera. Pero Mateo notaba los detalles. La puerta que ahora cerraba mejor. El suelo firme donde antes estaba húmedo. La forma en que la gente caminaba cerca del corral. No más lenta, más consciente. Mateo terminó su tarea. Se quedó un momento de pie, escuchando. El caballo respiraba. Los animales también. El rancho estaba completo. «Buen día», dijo el capataz al pasar. Mateo asintió. No hubo ceremonia. No hubo cierre. Solo continuidad. Al final de la jornada, Mateo dejó las herramientas. Caminó hacia la casa. El cuerpo estaba cansado pero entero. El mismo trabajo, el mismo lugar. Y sin embargo, mientras el rancho parecía no haber cambiado, Mateo sabía que algo esencial se había acomodado por dentro, no como una marca visible, como una forma nueva de estar. «Cuidado ahí». La advertencia llegó tarde. Mateo ya había sentido el cambio en el aire. Se detuvo antes de que la tabla crujiera, no por reflejo, por atención. Algo en él se adelantaba ahora, no para huir, sino para comprender. El rancho seguía igual, pero Mateo no. Observaba sin mirar, escuchaba sin buscar ruido. Los animales hablaban distinto cuando algo no estaba bien. Un resoplido más corto, un paso que no cerraba, un silencio que se alargaba de más. «Ese toro está inquieto», dijo alguien. Mateo lo supo antes de oírlo. El sonido del suelo bajo sus pezuñas no era parejo. Había tensión en la forma en que respiraba. No peligro inmediato. Aviso. Mateo no dijo nada. Guardó la información, la dejó estar. Los adultos también hablaban distinto.
menos seguros, más atentos. No discutían tanto. Preguntaban con los gestos, se detenían antes de avanzar. No era miedo, era ajuste. Mateo escuchó a dos peones hablar cerca del bebedero. Antes no me fijaba, dijo uno. Ahora sí. Yo tampoco, respondió el otro. Uno cree que conoce todo. Mateo siguió caminando. No quería escuchar más, no por desinterés, porque entendía que las respuestas no siempre llegan en forma de palabras. El capataz pasó revisando cercas, tocaba la madera con los nudillos, escuchaba el sonido, ajustaba donde hacía falta. No lo había hecho así antes, o tal vez sí, pero ahora se notaba. Mateo observó el gesto, no lo imitó, lo integró. Pasó cerca del corral grande. El caballo se movió adentro, no golpeó, no desafió. Mateo escuchó el desplazamiento. El aire no se cerró. No había presión. Mateo se detuvo un instante, no frente al corral, al costado. Escuchó. El caballo respiraba. El sonido era amplio, sin quiebres. Mateo siguió. Las preguntas empezaron a aparecer sin urgencia. No pedían respuesta inmediata, solo presencia. ¿Por qué ese silencio había funcionado mejor que cualquier orden? ¿Por qué quedarse había sido más efectivo que correr? ¿Por qué nadie había visto antes lo que ahora parecía evidente? Mateo no intentó responder, no todavía. Siguió con su trabajo. Cada acción era la misma, cada gesto distinto. El cuerpo se movía con más pausa, no por lentitud, por precisión. ¿Te pasa algo?, preguntó su padre, caminando a su lado. Mateo pensó. No, dijo. Me doy cuenta de más cosas. Su padre asintió. No pidió explicación. Mateo notó que los silencios entre los adultos ya no eran vacíos. Eran espacios donde algo se acomodaba. Antes, el silencio era evasión. Ahora era cuidado. Un visitante se acercó a la entrada. Miró el rancho con atención. Hizo una pregunta simple. ¿Siempre fue así? Nadie respondió de inmediato. Siempre fue esto, dijo el capataz al final. Lo que cambia es cómo lo miras. Mateo escuchó la frase sin apropiársela. No la necesitaba, ya la estaba viviendo. Se acercó al bebedero. Escuchó el agua caer. El ritmo era irregular, ajustó la llave apenas. El sonido se emparejó. No sonrió. Siguió. Los animales respondían a esos detalles. El rancho también. Mateo notó que nadie gritaba como antes. Las órdenes eran más cortas, más claras, no urgentes. El día seguía funcionando sin sobresaltos. Las preguntas seguían ahí, pero ya no empujaban. Se acomodaban como piedras en el bolsillo. Pesaban lo justo. Mateo pasó otra vez por el pasillo donde había caído. No lo evitó. Tampoco lo miró como amenaza. Lo cruzó atento. El suelo sostuvo. El cuerpo respondió. Escuchó a alguien decir su nombre desde lejos, no como alerta, como llamado. Mateo. Voy, respondió. Caminó, llegó, hizo lo que le pidieron. Volvió. Las preguntas no lo distraían, lo afinaban. ¿Por qué algunos animales reaccionaban distinto al silencio? ¿Por qué los adultos habían aprendido a detenerse solo después de ver algo romperse? ¿Por qué él había sabido quedarse cuando nadie se lo había enseñado? Mateo entendió algo sin formularlo. No todas las respuestas vienen de afuera. Algunas aparecen cuando uno deja de repetir. Al final del día, se sentó a la sombra. Escuchó el rancho despedirse del sol. Los sonidos se acomodaban. Nada urgente, nada fuera de lugar. El caballo se movió una vez más. Mateo lo escuchó. No hubo reacción en el cuerpo, solo registro. Las nuevas preguntas no pedían miedo, pedían atención. Mateo respiró. Dejó que el aire entrara y saliera sin controlarlo. El cuerpo sabía, el rancho seguía siendo el mismo, los adultos también, los animales también. Pero Mateo ahora observaba más a los animales, a los adultos, a los silencios, y en esa observación constante, sin necesidad de respuestas inmediatas, empezaba a entender que crecer no siempre es saber más.
A veces es aprender a escuchar mejor. No te acerques. La advertencia llegó automática, casi por reflejo. Mateo se detuvo, no porque la voz lo empujara, sino porque ya estaba detenido. Había sentido el cambio en el aire antes de escucharla. El caballo se movía dentro del corral, no golpeaba, no embestía. Estaba ahí ocupando su espacio. Mateo permaneció a distancia, no midió pasos, no calculó riesgos, solo escuchó. El caballo respiraba amplio. El sonido llenaba el espacio sin empujarlo. Mateo reconoció ese ritmo. No era el mismo de aquel día. Tampoco era completamente distinto. Era una mezcla difícil de nombrar. «Sigue», dijo el capataz más atrás. Mateo siguió. Caminó por el borde del corral, sin acercarse. El cuerpo no se tensó. Tampoco se relajó del todo. Estaba atento. El caballo giró la cabeza. Mateo lo supo por el desplazamiento del aire. No miró, no habló. Dejó que el gesto terminara. Ese caballo no tenía nombre. Nunca lo tuvo. No porque nadie pudiera ponérselo, sino porque nadie quiso. Nombrar es acercarse. Y ese animal siempre había sido mantenido a distancia, incluso en las palabras. Mateo entendió eso ahora. Antes, el caballo era solo peligro. Algo que se evita. Algo que se rodea, algo que se encierra. Ahora era otra cosa también. No era mansedumbre, no era confianza, era presencia. Mateo caminó despacio, escuchó el roce del casco contra la tierra. No hubo choque, no hubo advertencia. El sonido era contenido, como si el cuerpo del animal estuviera escuchando también. Mateo recordó el instante en que el caballo había dado un paso atrás. No lo pensó como gesto amable. Lo pensó como decisión, una elección que no necesitó nombre. Ese animal siempre fue así, dijo un peón, sin dirigirse a nadie. Uno cree que es puro ataque. Mateo siguió caminando. No respondió. La frase no pedía réplica. El caballo se detuvo. Mateo lo supo. El aire se asentó, no había tensión en el pecho, solo atención. Mateo se detuvo también. No frente al corral, un poco más lejos. El espacio entre ambos era claro. Ninguno lo cruzó. El miedo seguía ahí. No se había ido, pero ya no ocupaba todo. Compartía lugar con algo más difícil de definir. Cuidado, respeto, comprensión sin palabras. Mateo respiró. No buscó sincronía. Dejó que cada uno mantuviera su ritmo. El caballo resopló. Mateo registró el sonido. No hubo reacción en su cuerpo. No fue indiferencia, fue aceptación. «Vamos», dijo su padre acercándose. «Ya viste». Mateo asintió. Se dio vuelta sin apurarse. Caminó. No miró atrás. No porque evitara, porque no hacía falta. Mientras se alejaba, escuchó al caballo moverse otra vez. El sonido quedó atrás, dentro del corral, contenido por la madera y por algo menos visible. Mateo siguió con su tarea. Abrió una reja, cerró otra. El trabajo continuaba. Pero algo había cambiado definitivamente. El caballo sin nombre ya no era solo una amenaza en la historia del rancho. Tampoco era un símbolo que Mateo necesitara explicar. Era una presencia compleja, un recordatorio constante de que no todo se resuelve con fuerza ni se elimina con distancia. Mateo entendió que el rancho había construido su relación con ese animal desde el miedo heredado, sin preguntas, sin pausas, y que bastó un instante distinto para mostrar otra posibilidad, no para domar, no para controlar, para coexistir. Mateo se sentó a la sombra, escuchó el rancho, los animales, los pasos, el viento. El caballo se movió una vez más. Mateo lo escuchó sin sobresalto. El sonido ya no ocupaba el centro de su atención. Era parte del fondo, como todo lo demás. El caballo seguía sin nombre, y Mateo tampoco sintió la necesidad de dárselo. Algunas cosas no se nombran para poseerlas, se reconocen para entender sus límites. Y mientras el rancho seguía con su ritmo habitual, Mateo supo que ese animal, encerrado, observado, temido, ya no era solo miedo. Era una pregunta viva, una presencia que exigía atención.
y un recuerdo silencioso de que quedarse a veces cambia más que huir. Cierren bien antes de irse. La orden llegó como siempre, sin énfasis. Mateo ajustó el nudo y comprobó la tensión con la palma. La cuerda respondió firme. La reja quedó en su sitio. El rancho seguía su ciclo sin ceremonias, como si nada hubiera ocurrido. Y sin embargo, algo había cambiado para siempre. Mateo caminó por el pasillo central. El suelo estaba seco. La arena nueva se mezclaba con la tierra antigua. Cada paso tenía sonido claro. No había sorpresa, no había traición. El cuerpo registró y siguió. Los animales se acomodaban para la tarde. Un resoplido aquí, un roce de cascos allá. El rancho respiraba con su ritmo conocido. Mateo escuchó sin apurarse. No buscaba señales. Las encontraba. «Mañana temprano», dijo el capataz. «Como siempre, como siempre». Mateo asintió. Dejó las herramientas en su lugar. Se lavó las manos. El agua corrió limpia. El sonido fue breve. Cerró la llave con cuidado. Nada extraordinario. Todo en orden. Cruzó cerca del corral grande. El caballo sin nombre estaba ahí, quieto. No golpeó la madera. No avanzó. Mateo lo escuchó y siguió. No hubo intercambio. No hacía falta. El día se despedía. El sol bajaba sin urgencia. Los sonidos se acomodaban. La gente comenzaba a irse. Nadie habló del error. Nadie lo borró. Mateo se sentó un momento en el borde del pasillo. Escuchó el rancho despedirse del día. El viento movió una lámina. Un animal se acomodó para descansar. El mundo seguía. Mateo también, pero no igual. Pensó en el paso de más. En el suelo mojado que no vio a tiempo. En la puerta mal cerrada, errores pequeños, humanos, suficientes para abrir una grieta por donde se coló algo que nadie quería mirar. No fue el caballo, no fue el miedo, fue la forma en que todos habían aprendido a no detenerse. Mateo entendió eso sin formularlo, no como acusación, como constatación. El rancho había funcionado durante años sobre hábitos que nadie cuestionaba. Órdenes rápidas, silencios heredados, puertas que siempre se suponían cerradas. El error no fue caer, fue creer que nada podía fallar. Mateo se puso de pie, caminó hacia la salida. El cuerpo estaba cansado, pero entero. La atención seguía despierta, no por alerta, por claridad. «Nos vemos mañana», dijo su padre, alcanzándolo. «Sí», respondió Mateo. «Mañana». Caminaron juntos hasta la casa. El trayecto fue corto. No hablaron. No hacía falta. Mateo entró a su cuarto. Dejó las botas junto a la puerta. Se sentó en la cama. Escuchó la casa acomodarse para la noche. El silencio volvió, pero ya no pesaba como antes. Pensó en la voz que había usado, no para calmar al caballo, para quedarse. Pensó en cómo ese gesto simple había movido algo más grande que él. No como hazaña, como consecuencia. Mateo entendió que un error no siempre destruye, a veces revela, quita la costumbre de encima y deja ver lo que estaba oculto. El rancho seguiría igual por fuera, las cercas, los animales, las órdenes, el ciclo del día, todo eso permanecería. Pero algo había cambiado en la forma de estar. Mateo sabía ahora que el miedo no se elimina evitando, que la fuerza no siempre resuelve, que quedarse, escuchar y esperar pueden ser decisiones tan firmes como cualquier orden. No pensó en el futuro, no necesitaba hacerlo, el presente estaba claro. Se acostó, la noche entró sin resistencia. Mateo respiró hondo, el cuerpo respondió. No buscó dormir rápido, dejó que el descanso llegara cuando quisiera. Afuera, el rancho guardaba silencio. Adentro, algo se acomodaba. El ciclo continuaba. Las puertas se cerraban. Los animales respiraban. Y en medio de esa repetición antigua, Mateo no era el mismo. Había aprendido que un solo error, pequeño, humano, puede abrir los ojos de todos, incluso de quien no ve.
y que lo que permanece cuando el polvo baja y el día sigue no es el miedo, sino la forma en que elegimos quedarnos. A veces creemos que el peligro se vence corriendo. Esta historia nos recuerda lo contrario, que un solo error puede desnudar verdades que nadie quería mirar. Que quedarse, escuchar y elegir con calma también es valentía. Mateo no cambió al rancho con fuerza, lo cambió con presencia. Y quizá por eso esta historia duele un poco, porque nos refleja. Si este relato te hizo detenerte, si te recordó un momento en el que también tuviste que quedarte firme, apóyanos con un like. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Déjanos un comentario. ¿Qué fue lo que más te marcó? Y suscríbete al canal para no perderte historias que no buscan entretenerte, sino transformarte. Ahora, no te vayas. En la pantalla está apareciendo otra historia de este canal. Continúa escuchando, porque a veces la siguiente historia es la que termina de decirte lo que esta empezó.